se había sumado también dos muchachos más de la Procuración, Nicolás Corradini y Lucas Palacios, que venían de la Procuración General. Y esos son los que integramos el staff. Y después se sumó Judith, más adelante, se sumó Judith Koenig, también, que era también una chica muy recién ingresada en aquel momento y que... ¿Muy qué iba a decir? Muy pichi, digo, muy chiquita. En aquel momento era muy... Dice que iba a decir muy linda. No, también es muy linda. No me hace el comentario, está casado. Está... Bueno, la belleza no se pierde a pesar de que uno esté casado. No, pero digo, no estaba en la investigación de las causas en aquel momento, cumplía funciones en secretaría, en atención al teléfono. Sí, claro. Entiendo. Inicialmente, ¿no? Pero me acuerdo que ayudaba a crear un clima de trabajo muy agradable siempre. ¿Quién, Judith? Judith. ¿Sí? Sí, la verdad que siempre hubo un clima de trabajo muy agradable entre el equipo. El clima era bueno. Sí. Había un poco de pica con el personal permanente de la Fiscalía, que era el personal que venía de la Fiscalía de la Cámara, cuando la Fiscalía de la Cámara era la Fiscalía de la Plaza. Ajá. Durante la dictadura, que era otro mundo. Claro. Que era buena gente también, pero bueno... tenían otro modo de trabajar y eran más estructurados quizás. Y no hubieran podido colaborar, de hecho no colaboraron mucho en la investigación de las causas militares. Por eso se compartimentó, ¿no? Se trabajaba separadamente el tema de la causa militar y las causas ordinarias de la Fiscalía. Y después trabajamos con un equipo más grande que era la gente que trabajaba en la Subsecretaría de Derechos Humanos. Que ahí me acuerdo de María del Carmen Tucci, que después vino a trabajar a la Fiscalía. Había otro pibe, Nicolás, que no me acuerdo el apellido, Alejandro Cagobata. Había un equipo más grande. Ahí la conocía Mabel Colalongo, que trabajaba en la Secretaría de Derechos Humanos, que también después vino a trabajar a la Fiscalía. Bueno, y con ellos armamos los legajos de prueba que se ofrecieron durante el juicio de los comandantes. Bueno, y a todo esto, ¿qué función cumplía, digamos, ya sé la función, pero digo, qué tarea específica cumplía Julio y qué tarea específica Moreno Campo, digamos, con respecto a ustedes, ¿no? Bueno, Julio y Luis se dividieron las tareas teóricas del armado de la acusación, o sea, los distintos problemas técnicos que había que enfrentar. Yo no recuerdo cómo distribuyeron, pero uno iba a trabajar, por ejemplo, sobre las defensas relativas al... ¿Es amargo? Sí. Sí, no tomo dulce. Uno iba a trabajar sobre las defensas, por ejemplo... Está raro el pico. ¿El qué? ¿La bombilla? Pico, la bombilla, sí. Sobre el estado de guerra o la defensa del estado de necesidad en las medidas drásticas tomadas. Otro iba a trabajar sobre la normativa militar, otro trabajaba sobre los reglamentos. Luis me acuerdo que trabajó mucho sobre los reglamentos militares. Y después en la conducción del equipo, Julio era el que asignaba los roles, pero Luis es el que tenía el contacto más directo con nosotros y el que estaba más al tanto, sobre todo porque él trajo la idea de trabajar con las cosas de la CONADEP, y el que tenía el contacto más directo con Rabosi, no sé si tenía además alguna relación personal con Rabosi y él, pero el que se había informado más de cómo se había trabajado el tema del Nunca Más, porque todo el tema del Nunca Más lo teníamos muy fresco porque había sido muy reciente y teníamos el informe publicado, todo lo habíamos leído, pero él tenía más información concreta de cómo estaba acumulada la información posiblemente. Y además era una metodología de trabajo que la aportó él, esa. Y nosotros nos concentramos en armar los legajos de la prueba de los hechos individuales. ¿No? O sea, había prueba de hechos individuales, prueba de los hechos sistemáticos, había que intentar acreditar las áreas liberadas, había distintos temas a probar, pero sobre todo los hechos concretos, ¿no? Una persona estaba en su casa y vino la policía a buscarla, se la llevó, entonces había que hablar con los testigos. Me acuerdo que íbamos a ver a los domicilios, yo viajé a La Plata, fuimos al interior a hablar con testigos. ¿Vos viajabas? Sí, yo viajé también. Nos dividimos en grupos y hicimos viajes. Me acuerdo que Majo fue a Salta y Jujuy con Lucas, yo viajé a Mendoza con Lucas Palacios y nos recibieron en la Fiscalía de la Cámara, que el fiscal era Romano, el fiscal federal que había sido fiscal durante la dictadura, que después estuvo prófugo, el fiscal Romano, un caso famoso. Yo me acuerdo que nosotros entrevistamos a gente y la recibía el fiscal Romano y le decía
Yo con vos no me equivoqué, cuando los había imputado durante la dictadura militar, los testigos que venían a hablar con nosotros. Cuando escuchamos eso la primera vez, hablamos a Buenos Aires y le dieron directivas a Romano que no apareciera por la fiscalía, nos dejara tranquilos. Y los 2 días que estuvimos en la fiscalía no volvió a aparecer Romano por la fiscalía. Pero lo tuvo que llamarnos el procurador general para decirle: déjese de joder a los testigos. ¿Y ese hombre no llegó a ser juez después o no? Ese era fiscal de la Cámara Federal de Mendoza y siguió siendo muchos años, y no sé si fue después camarista, me parece que no. Pero sí, la verdad que no sé. Pero su nombre era después, tuvo como una repercusión mediática. Sí, bueno, pues está prófugo. Claro. Y ahora está detenido, creo. Está detenido. Está detenido, sí. Bueno, y... Los chilenos lo extraditaron, sí. ¿Sí? Sí, lo tuvieron en Chile y lo extraditaron. Mirá. ¿Y esos viajes, cómo? Contame un poco, ¿cómo se organizaban, por ejemplo, esa tarea específica? Bueno, ellos se ocupaban... ¿Viajaban ustedes para ir allá a buscarlos? Judith y otras chicas se ocupaban de hablar con la procuración, que era la que compraba los pasajes de avión, la que nos reservaba hotel, si había que ir a hotel. Yo no me acuerdo si a Mendoza fuimos y volvimos en el día, o si en algún lado pagamos hotel. Pero te contrataban en el hotel, te contrataban el pasaje de avión, se hablaba con la fiscalía y se organizaba. Nosotros sí nos ocupábamos de organizar la agenda de la gente con la que íbamos a hablar. O sea, hablábamos desde Buenos Aires por teléfono y le pedíamos que citaran a fulano, a mengano y a sutano. ¿Y lo hacían ellos? Lo citábamos nosotros, me parece, para evitar que fuera Romano, por ejemplo, y lo citara. El contacto era para garantizarnos además de que la gente fuera. Claro. ¿No? Eso lo hicimos. Yo viajé a Mendoza, recuerdo ese viaje. Más que a Mendoza. Yo creo que a Mendoza solamente. Y después me acuerdo de haber viajado a La Plata, a ver testigos en La Plata, sí. O haber ido a San Martín a ver a alguna persona que estaba... ¿Te acordás de alguien, de algunos nombres? Me acuerdo de haber ido a un testigo de la mansión Seré que fuimos a ver con Nicolás Corradini, a la casa en la que estaba viviendo con la familia, y que cuando llegamos era terrible la situación porque el pibe estaba alcohólico perdido, ¿Sí? Tirado en una habitación en el Fernández. fondo. Puede ser Fernández, yo no me acuerdo el apellido, sí puede ser Fernández. Digo porque estaba Claudio Tamburrini. Y el otro era Fernández. Bueno, no sé si era Fernández. Me parece que era otra persona que era testigo que había estado detenido también en Mansión Seré y que no fue usado como testigo finalmente porque no pudo declarar. Porque no hubo forma de que hiciera tratamiento, de que estuviera en condiciones de desintoxicarse. La verdad que yo nunca vi una situación así de alcoholismo tan complicada. Alcoholismo que no sé si fue derivado de la consecuencia de haber estado en ese lugar o si ya tenía el problema antes de que lo detuvieran. Eso, bueno... Brian, me suena Brian de apellido, pero no... o Brian de nombre. La verdad no se me van los datos. Bien. Y algunos, no sé, digo porque que puedan servir así quizás como para... No, me acuerdo de haber ido a La Plata a ver a una señora que también la habían secuestrado de la casa, al departamento del que la habían secuestrado, haber ido al departamento donde se había hecho el operativo en el 76, donde ella volvió a vivir, de haber hablado con ella, de haberla comprometido, una mujer que se manejaba con dificultades para deambular, con bastón, y me acuerdo después de haberla visto cuando vino a declarar la audiencia. ¿Te acordás el nombre o no? No me acuerdo el nombre. ¿Pero ella había estado secuestrada? Había estado secuestrada y había sobrevivido seguramente del pozo de Banfield o de alguno de los pozos de La Plata y había venido a declarar. Me acuerdo que se manejaba con bastón. Que era una mujer grande ya. No tan grande, sino muy tendría, deteriorada. Qué sé yo, ahora pienso 60 años, pero con dificultades para deambular en aquella época, 60 años. Quizás a raíz de que había estado secuestrada y de todo, ¿o no? No recuerdo, sí, por eso que tenía. Más allá de los nombres, ¿algún caso que quizás vos recuerdes que te haya... Me acuerdo de un caso, un error espantoso mío, que fue el caso de Simón Riquelme. Ajá. Porque lo trabajé yo, ese era un grupo de uruguayos que había estado detenido en Automotores Orletti. Automotores Orletti fue uno de los lugares más espantosos, sí. Ahí estaba operando, dependía de Otto Paladino, que era el director de la CIDE, el militar director de la CIDE, y operaba Aníbal Gordon y la patota de Aníbal Gordon con varios personajes que ahora se me fueron los nombres de ellos. Me acuerdo que ahí conocí el habeas corpus de Mariano, ¿cómo se llamaba este hombre con Neusto? Mariano Grondona. Ahí conocí el habeas corpus que le habían presentado por Mariano Grondona cuando lo secuestraron durante la dictadura. Él lo secuestra a Aníbal Gordon con la mujer Marta Lynch y se los lleva a los bosques de Palermo y los amenazan y les dicen
después de la muerte de los palotinos, creo que había sido eso. No sé si le dan una foto de los cadáveres sobre los cadáveres de los palotinos habían puesto un afiche de Mafalda, era Mafalda señalando el palo de la policía diciendo ese es el palo de apoyar ideologías, un afiche conocido de Mafalda, lo habían puesto sobre los cadáveres de los palotinos. No sé si le habían dejado esa foto, le habían dicho que les dieron un mensaje a los obispos de que se ocuparan de los suyos, porque si no se iban a ocupar, nos íbamos a ocupar nosotros de los de ellos. Que hablaban con sus amigos, el secuestro era para que ellos les transmitieran un mensaje a los obispos de que se ocuparan de los. Y justo a Grondona, digo, que un tipo que había apoyado los golpes anteriores, y también. Y aquel también, y de eso no dijo nada. Eso le había pasado en el 76, y yo me acuerdo, no dijo nada. Y todavía me acuerdo de la entrevista vergonzante de Grondona a Suárez Mason, antes de que lo detengan. En el programa de Neustadt lo entrevistan poco antes de que lo detengan, tengo el registro de haber dicho qué tipo asqueroso, porque tengo el registro de haber escuchado esa entrevista en su momento y de haber sentido repugnancia, y después de haberme enterado del secuestro de él. Y si este tipo hace esa entrevista a Suárez Mason y no registra que había algo irregular en lo que pasaba, ¿qué habrá pensado? El que era un grupo disco, lo que no obedecía directivas, el que estaba haciendo eso. Bueno, y entre el grupo de personas que habían estado ahí, me acuerdo que había estado Santucho, que lo habían matado en la tortura, delante de los uruguayos escucharon cuando lo trataron. Un hermano de Santucho, creo que lo habían matado ahí. Y estaba Rodríguez Larreta, que era el padre de la cual el gobierno, y otros más. Y había una chica que tenía un hijo, que se lo sacan, creo que se lo sacan ahí en el campo de concentración, o que nace ahí, no recuerdo exactamente. No, ya había nacido el chico. No me acuerdo el nombre de la madre ahora, pero el chico se llamaba Simón Riquelme. Y yo no me di cuenta cuando yo sabía, pero la madre tenía otro apellido, y el padre